los viernes tenemos un invitado acá en los estudios de Radio del Plata. Hoy nos acompaña Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín, ustedes ya lo conocen, fue diputado nacional, fue embajador argentino en España, en el gobierno de Alberto Fernández, y ahora formó junto a Forja y junto al socialismo un acuerdo en la provincia de Buenos Aires llamado Frente Amplio por la Democracia. Ricardo, gracias por venir. No, gracias a vos, Martín, por la invitación. Y te voy a dar un dato más, Sí. porque es relevante. No le va a gustar a mis ex correligionarios. ¿Algunos radicales no, también? sí. Yo me fui del partido, Sí. ¿no? El último candidato a presidente. Exactamente, del radicalismo, es cierto. Del radicalismo, el último candidato a presidente radical. Desde entonces, lo que habla un poco acerca de lo que es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de valorar si fue correcto para el país y para el partido lo que hizo el partido en el 2015. ¿no? ¿Y en esta conformación de este frente hay más radicales? Por supuesto, muchos que nos acompañan. Muchísimos. Yo te diría que la mayoría de los radicales, no de los activos, de los militantes, pero del electorado radical o filo radical, nos van a votar a nosotros. Bueno, siempre comenzamos esta charla de los viernes preguntándole al entrevistado, le pregunto a Ricardo Alfonsín, ¿quién es Ricardo? Bueno, Ricardo sí es el hijo de Raúl, es el hijo de Raúl, siempre no me lo sacaré nunca, a mí no me importa eso, sinceramente, palabra de honor. Yo nunca he tenido problemas, los problemas que suelen tener los hijos de, ¿no? Yo no compito con mi padre, eso en la interna pretendían hacerme aparecer como queriendo parecerme. Yo no compito, sé que hay una diferencia, sé que comparto los valores, tiene mucho más talentos políticos que yo, sin ninguna duda, pero defiendo la serie, soy maestro, soy abogado de Chascomús, una de las ciudades más lindas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en verano, con esa laguna. La ciudad está a orillas de la laguna. No hay tantas ciudades que estén construidas a orillas de una laguna. Montes, una de ellas. Las otras, la laguna está más lejos, ¿no? Bueno, y somos 6 hermanos. El único que se dedicó a la política de manera activa soy yo, pero de grande. El partido es muy republicano y no me gustaba mientras Alfonsín representaba lo que representaba dentro del partido. Bueno, asumí responsabilidades dirigenciales. Cuando ya Alfonsín dejó de ser lo que era, digamos, ahí sí, me comprometí y asumí, fui diputado provincial, fui diputado nacional en 2 oportunidades. Los pavos que hablan por las redes quieren que yo siempre ocupé cargos políticos, que me dicen, en realidad, por primera vez ocupé un cargo político, creo en el año 46, por ahí. Y no tengo jubilación de diputado, otra pavada y taradez que dicen algunos por las redes, ¿no? No invité a las palmeras, a los palmeras, a la embajada, como dicen los pavos que contestan, dicen barbaridades por las redes, eso es peligroso, ¿no? Bueno, eso fue en todo caso el ImproTour, porque les dio un premio, estaban cantando en España, les dio el premio que se les da a todos los artistas, a todos los jugadores de fútbol, a todos los cineastas, a todos los escritores que se destacan, se les dan, todos los países les dan, se los nombra como embajadores marca país, ¿no? Bueno, y los Palmeras estaban haciendo una gira por España, entonces, le dieron ese premio, lo recibimos en la embajada. Una estupidez todo lo que dicen. Fui docente en Chascomús, ejercí la docencia en Chascomús. ¿Cómo fue? Una familia militante, don Sí, Raúl militó sí. desde joven también, Sí. en democracia y en dictadura también militaba. ¿Cómo fue crecer en esa familia? Bueno, uno desde que tengo uso de razón, cuando es chico no se da cuenta demasiado de lo que representa, no alcanza a comprender las ausencias, pero después de grande sí, y todos nos hemos criado, el medio ambiente familiar, digamos, fue un político politizado, ¿no? Y nosotros teníamos una gran admiración, como tienen todos los hijos por su padre, salvo que tengan una relación patológica, digamos, pero además éramos
desde el punto de vista político coincidíamos con los valores, con las ideas, principios fundamentales que defendían que inspiraban la acción política de la Unión Cívica Radical y de Raúl Alfonsín en particular. Fue una familia muy politizada. Claro. Mi padre no hablaba en realidad de política en casa. ¿En casa no? No, yo tampoco. Mi madre, me acuerdo que se enojaba y no, pobre, mi vieja no le gustaba que sufrió mucho la política. María Lorenza. Sí, María Lorenza, mucho la política sufrió. Me acuerdo, había una estampita en una biblioteca en casa que decía: la caridad bien entendida empieza por casa, ¿no? Y se la enrostraba a mi padre, ¿no? Porque ella sufrió mucho la política. Y pasa mucho en los caudillos, en los políticos de raza que dejan un poco la familia de lado. ¿Cómo fueron esos años en la familia, esos años de la presidencia de don Raúl? Bueno, en primer lugar, nosotros no nos conocía nadie. Nadie nos conocía. Yo podía caminar tranquilo por la calle. Eso tenía su ventaja, pero también su desventaja, porque para mí me sentaba a hablar, me sentaba a comer en un restaurante y en la mesa de al lado había alguien que hablaba y decía barbaridades, ¿no? Claro. Así como dicen hoy por las redes, antes se hacían personalmente, ahora tienen la ventaja de las redes. Bueno, y la ventaja, la sociedad la desventaja, ¿no? Cualquiera dice cualquier cosa. Bueno, yo no soy jubilado, eso no te lo dije, yo soy jubilado como abogado. Bueno, porque yo tengo no como diputado. No, de ninguna manera. Tengo 3 años de diputado y algunos más con estos últimos mandatos en España, pero no llego por supuesto hice todos los aportes habidos por haber, pero no me jubilo ni voy a intentar hacerlo. Bueno, y la presidencia nosotros no nos conocía. Yo te diría que el día que ganó las elecciones yo ya empecé a sufrir, porque estaba convencido de que eran tantos los problemas que había que resolver, no solo los políticos, los económicos, los sociales, eran tantas las dificultades, no solo las nacionales, sino las internacionales, que no podrían ganar las elecciones en el 89 quien las había ganado en 1983. Así que yo ya desde ese momento empecé mira vos, ¿no?, a pensar en las dificultades que iba a tener ese gobierno. Estaba muy, muy preocupado. La principal obligación era terminar con las dictaduras, ¿no? Claro. Ahora la gente ni se acuerda ya de eso. Vos sos muy joven también. No, no te creas. Bueno, cuando se va unos meses antes, fue un tema, pasaron unos años y después se reivindicó a don Raúl. Por esto que decís, lo más importante en ese momento era la institucionalidad, la vuelta a la democracia y dejar firme. Y porque además fue un hombre que yo no critico a los que hacen lo que creen que hay que hacer. Yo critico a los que hacen los que no creen que hay que hacer. Y hay muchos eso, que lo hacen porque son capaces de contrariar sus convicciones y la identidad de su partido por razones electorales o por presiones ajenas a la política. Bueno, siempre cuento algo que me dijo tu padre, don Raúl, una vez, unos años antes de morir, me decía, cuando aparecían los nuevos Mauricio Macri y todos los nuevos, decía, los políticos de ahora se levantan a la mañana, leen la encuesta y según lo que dice la encuesta, dicen. Tal cual. Eso es así, eso yo te lo puedo decir. Yo no entré por Cambiemos. Mi último mandato se vence en el año 2017, porque yo no entré por Cambiemos, ¿eh? Yo entré por el Frente Amplio UNEN. ¿Se acuerdan lo que fue el Frente Amplio UNEN? Era un frente, progresista. Radicalismo, Libres del Sur, el socialismo, el GEM, Proyecto Sur, la coalición cívica. En el año 2013, mira, me perdí que tenga un poquito de historia de esto, mira, porque estas son unas cosas que no se analizan habitualmente, ¿no? Nosotros en el año 2001, con ese problema que se generó con el gobierno de Fernando, como consecuencia de decisiones que se habían tomado antes, que eran bombas encendidas pero que no habían estallado, y no los supo enfrentar el gobierno de entonces como había que enfrentarlos, desde el año 2001 todo el mundo creía que desaparecíamos. A la primera elección presidencial posterior a ese año, sacamos el 2% de los votos. No por culpa del candidato. La sociedad no quería saber nada con nosotros. Moró era el candidato, Leopoldo, no quería saber nada con nosotros. Cualquiera hubiera sacado esos porcentajes. En la siguiente elección presidencial no tuvimos candidato propio. Fue Labaña, un peronista. Claro, un peronista. Lo que se horrorizan los radicales, aunque el PRO está lleno de peronistas, ¿no? Bueno, y
la tercera elección presidencial sí tuvimos candidato propio, lo que representó ya un progreso, que fue quien habla. Sí. Y sacamos casi 3 millones de votos en esa tercera elección presidencial. En la primera vuelta, 2 millones, en la primera, porque llegamos a la primera vuelta, 2 millones, casi 700.000 votos. Con el padrón de hoy serían 3 millones y pico. Me acuerdo que Terraño escribió un artículo en Clarín que decía un punto de inflexión en el radicalismo luego del 2001. O sea que ya habíamos experimentado una mejoría en esa oportunidad. Esa mejoría que experimentamos en el 2011 nos transformó en un actor interesante para el resto de las fuerzas políticas. El resto de las fuerzas políticas que querían construir una alianza progresista para poder competir con el oficialismo, le hace socialismo, Proyecto Sur, Libre del Sur, el GEN, Coalición Cívica. Al obtener nosotros ese resultado nos transformamos de nuevo en un actor más o menos interesante, con el 10 o 11% de los votos. Entonces pudimos conformar en el 2013 ese frente. Ese frente sacó casi el 27% de los votos en la elección de medio término, a 7 u 8 puntos del oficialismo de entonces. Si nosotros hubiéramos perseverado en ese acuerdo, en esa alianza, en esa coalición de fuerzas progresistas, seguramente en el 2015 hubiéramos ganado las elecciones. Y la historia hubiera sido muy distinta en la Argentina, quizás no existiría hoy este presidente. Pero la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otros partidos de esa alianza se dedicaron a destruir el Frente Amplio UNE. Yo sé, no murió de muerte natural, murió por linchamiento. ¿Cómo llega a la Embajada de España en el gobierno de Alberto Fernández? Después de rechazar ser diputado por el PRO, que me lo había ofrecido María Eugenia Vidal, en el año 2017, reitero, yo no interesé por Cambiemos. María Eugenia un día me llama, por quien tengo un respeto y un afecto grande. Me llevaba muy bien con todos los amigos del PRO. Incluso más enojados estaban los radicales por lo que era mi posición en ese momento, ¿no? Que era la posición radical, no era arbitraria mi posición. Bueno, y en el año 2017, cuando se vence mi mandato, que había ingresado por el Frente Amplio UNE, en el 2013, me dice María Eugenia si podemos reunirnos, y que acá en el Banco Provincia de acá, y entonces me viene a ofrecer que quiere que sea diputado por la provincia de Buenos Aires. Le dije que no. Bueno, es natural, porque en primer lugar a los candidatos del partido los elige el partido. Claro. ¿No? En principio, por lo menos. Eso es lo que, por lo menos yo actúo así. Bueno, y en segundo lugar me dice que quiere una embajada. Si quiere una embajada cuando digo que no. También. Bueno, le dije, no, por supuesto, yo no se trata de nada parecido a una operación comercial, digamos. No hubo malicia, si no yo hubiera contestado de otra manera. Creo que no hubo malicia. Le dije que no, pero digo, yo soy un tipo de convicciones. No sirvo para decir que sí a lo que debo decir que no. Para eso hay otros que lo pueden hacer mejor que yo. ¿Y por qué? Y le dije, soy como Macri, le dije. Macri es un hombre de convicciones, no iría al Congreso y no aceptaría nada para apoyar. Si a cambio de eso tiene que apoyar decisiones que cree que no son buenas con el país. Tengo convicciones como él, distintas. Sí. Convicciones distintas tengo. Bueno, después de eso me llama Alberto, en el año 2019. Yo no era nada. Seguía recorriendo el país tratando de persuadir a los radicales de que era necesario que el partido revisara su política de alianza o que asumiera un rol distinto hacia adentro de la alianza, que la administrara esa pertenencia de manera diferente, haciendo conocer sus opiniones, no con miedo a expresar sus opiniones. Por eso que vos decís, porque leen los diarios. Bueno, y me llama Alberto, después que ganan las elecciones, yo estaba en España, ¿querés que te diga la verdad? Soy gallego también, a mucha honra soy gallego. Bueno, nosotros la familia conservó mucho la tradición de España, la música, la política, el fútbol, todo, bueno, y la poesía. Y me llama Alberto cuando había ganado los pasos y dice, Ricardo, ¿dónde estás? Venite a ver. No, estoy en España. Le digo, no puedo. Después te veo allá, qué sé yo cuánto. Pues te necesito, yo quiero hablar como ya habíamos hablado varias veces. Claro. Y la verdad que hablar con Alberto era como hablar, a Moreno no les va a gustar, pero hablar como un hombre, como un radical. ¿Por qué razón? Porque hay tres cosas que coincidíamos. Decíamos, es necesario un acuerdo para modificar la justicia. Es necesario recuperar la confianza en la justicia, que además produce desconfianza en la política, porque si no funciona la justicia es por la política. Sí. Y te digo una cosa, Martín, y sé por qué lo digo, nadie está en condiciones de tirar la primera piedra en esto. Cambiemos no hizo absolutamente nada, ni cambió la ley de integración del Consejo de la Magistratura, ni cambió lo de los superpoderes, ni hizo absolutamente nada para modificar las normas que aseguraban un
inadecuado, irregular funcionamiento de las instituciones. Bueno, Alberto me dice, teníamos esa conversación y me dice, por otro lado, necesitamos también cambiar las políticas económicas y necesitamos recuperar el diálogo y los acuerdos entre la política y entre los partidos políticos para poder sacar a la Argentina adelante de una situación tan difícil. Le dije que no. Le dije, no, yo te voy a ayudar, ¿sabes cuándo? Le dije, ahora estás en una luna de miel. Pero puede decir, Alberto, ¿no? Estás en una luna de miel, le digo. Todo el mundo va a aceptar, yo que voy a aceptar ya. No, yo soy más útil acá, evitando que el partido se desplace más hacia posiciones de derecha y evitando que desde el partido te hagan a vos lo que le hicieron a Raúl Alfonsín desde el 83 al 89, cuando la oposición actuó con absoluta incomprensión acerca de las dificultades que había que enfrentar y los desafíos que tenía la estabilidad democrática. Bueno, o la necesidad de estabilizar la democracia. Bueno, le dije que no, que no. En diciembre me proponen de nuevo, le digo que no. En febrero, después de que ya el partido había actuado y se estaba verificando lo que yo le había dicho al respecto de cómo iba a actuar el partido, me llama de Alemania. Y me dice, Ricardo, qué sé yo, pensá la cosa, tengo una serie de pelotas terribles, te necesito en España. Entonces le digo, mira, Alberto, yo vos sabés que desde el punto de vista político tengo claro que es lo que debo hacer. Mi problema es psicológico. Le digo, ¿cómo hago con este apellido yo para tomar una decisión que el partido seguramente, como estaba en esa lógica anti, de la que yo no participo, contra la que yo traté de combatir eso del anti, no soy, como decía un humorista español, ni antivariórico, no me gusta ser anti. ¿Qué es ser anti? Yo quiero además decir lo que soy, no solamente lo que no soy. Bueno, y Y ahí llega a la embajada. No, entonces me dice él, no, bueno, te la hago larga, pero él me dice, él me dice, le digo, ¿pero cuándo venís? El domingo. Bueno, el domingo te voy a ver a Olivo, le digo. No, Ricardo, me dice, yo me voy mañana a España y estoy con el rey y con Pedro Sánchez y tengo que llevarle el nombre. Bueno, dame 2 horas, le dije. Entonces llamé al partido, a los principales dirigentes del partido, al presidente, por supuesto Gerardo Morales, a los gobernadores, todos, a Coti, que es amigo mío, tengo diferencias internas con él, a Lustó, a todos, y les avisé. Les dije, yo no voy a consultar, ustedes no consultan nada. Le dije, sí, voy a aceptar lo que me dijo. Y todos me dijeron, metele para adelante, estuviste muy bien. Avisé a mi partido. Ahora vamos a ir a la tanda, pero después, después vamos a hablar de la alianza, pero después quiero un breve resumen del resultado del gobierno de Alberto Fernández y cuál es su posición. Sí. Es otoño. Viví todas las estaciones En Del Plata. La radio de la verdad. Ya instalamos 15.000 alarmas vecinales en La Matanza. Estas alarmas están conectadas a través de una app que te permite brindar una alerta inmediata desde tu celular ante cualquier situación de emergencia. Invirtiendo en prevención del delito, seguimos avanzando. En Kanchi, encontrar lo mejor en Kanchi. Lo tienen para vos con Kanchi. Tienes más de una opción en Kanchi. Tienes la solución. Kanchi inspira tu mundo. Visítanos en kanchi.com.ar. Los sábados a las 18 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli, una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. La industria nacional está presente en Radio del Plata. Los domingos a las 9, levanta la cortina País Productivo, el espacio para los que producen en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata, AM 1030, la radio de la verdad. Y 23, nos quedamos hasta las 10 de la mañana compartiendo primera vuelta con Martín Canalla acá en Del Plata. Nuestro WhatsApp para los oyentes 11 23 40 1030. Y hoy nos acompaña aquí en la visita de los días viernes Ricardo Alfonsín, que formó el Frente Amplio
por la democracia junto al socialismo y junto a Forja en la provincia de Buenos Aires. Recién nos contaba, Ricardo, cómo llegaste a la embajada de España en el gobierno de Alberto. Sí. El gobierno de Alberto finalizado, terminó como terminó. ¿Cuál es tu conclusión del gobierno de Alberto? ¿Cómo se llama la dueña, si puedo saberlo, de esa maravillosa voz? Claudia Muchas Yardulo. gracias. Bueno, Claudia. Gracias. Por la voz. Gracias. Bueno, ¿cómo terminó el Alberto? El Alberto terminó con muchos problemas. ¿Acaso podía terminar de otra manera? Yo creo que hay una gran injusticia. Una vez me dijo Chiche Helblum, cuando yo dije lo que te voy a decir ahora también, me dijo, ¿te das cuenta que no te conviene? Hola, Martín. Ahora después lo presentamos. Bueno, ¿te das cuenta que no te conviene decir lo que estás diciendo? Sí. Digo, no me conviene. Pero yo voy a ser sincero, no soy un... Por supuesto, siempre uno puede, si no le preguntan, no decir nada. Pero no voy a decir lo contrario de lo que pienso. Eso es más noble. Bueno, está bien. Que otros hagan lo que creen que tienen que hacer y hagan las interpretaciones de la historia según sus conveniencias, no según lo que efectivamente ocurrió, ¿no? Bueno, eso yo entiendo que lo hagan. Yo no lo hago eso. Yo creo que el gobierno de Alberto no podía salir bien. No salió bien ninguna economía en el mundo. Ninguno de los países que gobernó desde el 2020 al 2023 mejoró su situación económica. Todos empeoraron. Yo estaba en España. Empeoraron todos. Todos empeoraron. La mayoría de los oficialismos perdieron las elecciones. Te iba a decir. Creo que le falta contexto al análisis del gobierno de Alberto y con el tiempo se lo va a poner sin perjuicio. Reconozco que no salió bien. Bueno, ahora pregunto, ¿qué querían? ¿Saliera bien? Mira, una pandemia era una peste que no sabíamos cómo se combatía, cuál era el tratamiento, si mataba o no mataba a la gente, loca, mataba a uno de 90, después se salvaba el de 90, morían los más jóvenes. Una cosa aterrorizada en todo el mundo. En España tampoco se salía a ningún lado. No sabía cómo enfrentarla y además las consecuencias económicas que tenía esto. Encima una guerra que por supuesto nos mejoró desde el punto de vista de los precios de los granos, pero desde el punto de vista de la energía nos hizo mierda. 20.000 millones de dólares dejaron de ingresar como consecuencia de la sequía. ¿Sabés cuánto le prestó el Fondo Monetario Internacional a Milei para salir del lío? 20.000 millones de dólares. Mirá, 20.000 millones de dólares dejó de percibir ese gobierno. Y encima, te voy a decir más, encima una deuda cuyo monto no tiene precedente en la Argentina, y con vencimientos y pagos, este es el peor legado, la peor herencia, la más gravosa para los argentinos, la que dificulta la solución de los demás problemas, es la deuda contraída por Macri. Todo eso es real. ¿Y qué pasa con la doble modal, el doble discurso? Bueno, eso no forma parte de la gestión. Ya sé a qué te referís vos. Eso no forma parte de la gestión, por supuesto. Eso no estaba en el programa. Yo voy a sacarme... No, eso no estaba en el programa. Eso no me... Pero eso es parte de lo que... Sí, bueno, eso es una cuestión... el gobierno de Alberto. Sí, absolutamente le hizo daño. Yo creo que eso no lo debió haber hecho. Eso, lo de la foto, eso lo hizo pelota. Como lo hizo pelota también el efecto guardería, Bueno, en España también. Bueno, te voy a decir, y yo no sé, si a mí me decían en ese momento, mirá, no sabemos qué hacer y puede ser que se muera mucha gente si tenemos una posición más flexible frente a la pandemia. Yo creo que hubiera tenido un cargo de conciencia muy grande. Evitar que se muera gente era lo primero. Pero bueno, te iba a decir algo más. La deuda, que es el peor legado. Me gustaría que se recordara mucho esto a los argentinos, porque ahora acabamos de contraer otra deuda. Madre. Lo peor que nos puede pasar a todos los países del mundo, por eso hay muy pocos los países que van al fondo, ¿no? Bueno, es tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional que te impone políticas que no son las que más convienen a los países como los nuestros. Sí le conviene a Estados Unidos, a las grandes potencias, seguramente, pero además otra cosa, una oposición que fue absolutamente incomprensiva respecto de las dificultades que había que enfrentar. Todo eso sin perjuicio de los errores. Y la interna dentro del peronismo. Y la interna dentro del peronismo, sin perjuicio de los errores que se cometieron. Yo creo que eso es lo que le falta al análisis de la gestión de Alberto. Me parece, por eso se han hecho valoraciones hiperbólicas, digamos, acerca de lo de Alberto. ¿Para qué, además? Porque, bueno, no voy a alargarlo, pero yo he visto tanta hipocresía. ¿Viste los que se rajaban las vestiduras? En el 2000, me acuerdo que en el 2021... Sí, lo que pasa es que la doble moral de decir una cosa y hacer otra pega mucho. Sí, eso está muy bien, eso está muy todo tiene que averiguarse, todo eso está, eso sí, pero eso no era porque en el 2021, cuando sacaron un documento que decía que nunca había estado en riesgo la democracia como en el año 2021, eso sacó Cambiemos.
Nunca estuvo tanto en riesgo la democracia como desde 1983 como este año, por el año 2021. ¿A vos te parece que esos que decían eso, que organizaban Marcha por la Democracia, ahora se callen la boca frente a lo de Milei? Pero eran unos impostores. Bueno, ahora llegamos al gobierno de Javier Milei. Vos decidiste irte del radicalismo, formar un frente amplio, llamado Frente Amplio por la Democracia, en la provincia de Buenos Aires, junto a Forja, junto al socialismo, Gustavo López en Forja, Martín Canay en el socialismo, mi Claro, tocayo. parte del socialismo. Parte del socialismo. Mi tocayo, que vamos a decir que vino, que te agradecemos que hayas venido. ¿Cuántos Martín. años tenés? Discutíamos quién es más joven. 41. Mira, yo decía que eras menor. No nos conocemos, nos llamamos igual, no nos conocemos personalmente, después vamos a charlar después del informativo. Nos conocimos por redes hace unos cuantos años. En el 2013. Mirá. Por Twitter. Exacto. Porque teníamos ese problema, que por ahí uno había puesto primero el nombre en una red, el otro en otra y así. Bueno, después del informativo vamos a charlar de la alianza y bueno, de Martín, mi que es un tocayo, cuadro político. que es parte del socialismo de la Es provincia más de que Buenos tocayo, Aires. cuando es nombre y apellido, ¿qué se llamará? Mar- Homólogo. Sí, no, igual vos te llamas Manuel Homónimo. Martín Canay. Homónimo. Usás Martín Canay, pero Manuel, claro. Manuel Martín, pero usás Martín Canay. Martín Canay. Exactamente. Bueno, 9:30 de la mañana. Así que nueve y 34, estamos en el 11 23 40 1030. Un cariño grande para Claudita Arevalo. Dice: ¿cómo recordamos a tu padre, que fue quien trajo la democracia en la Argentina? Gran político. 11 23 40 1030, nuestro WhatsApp. Hoy, como todos los viernes, tenemos invitado aquí en Primera Vuelta. Hoy nos acompaña Ricardo Alfonsín, quien ha formado en los últimos meses una alianza, se ha ido del radicalismo, como nos contaba, y ha formado una alianza, el Frente Amplio por la Democracia, en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con Forja de Gustavo López y el socialismo de mi tocayo Martín Canay, que vino. ¿Cómo andás, Martín? Y Libre del Sur. Y Libres del Sur. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se forma, Ricardo, Martín? Bueno, se forma a partir de reuniones que tuvimos con todos estos partidos. Martín te puede contar. Bueno, nada, eso, exactamente. A fines del año pasado, en principio Ricardo con Gustavo de Forja y después entiendo que con Silvia de Libres del Sur empezaron este camino. Hicieron ahí un primer encuentro en San Martín. Cuando me entero de ese encuentro, siempre con muy buena relación con Libres del Sur, con Forja, con el alfonsinismo, me acerco como socialista independiente. Y bueno, a partir de ahí intentamos llevar una parte del Partido Socialista también al espacio, lo llevamos de hecho, y bueno, ahora también la misión, se verá si se puede o no se puede, llevar el partido en su conjunto, ya que estamos dirimiendo justamente la situación interna, que es la que nos permite o no llevar el sello al espacio, pero en principio el sector está. La idea es participar ya en septiembre en las elecciones provinciales o ir juntos en octubre. No, en principio nuestra idea es encarar a octubre. Entendemos que tenemos que meter más legisladores progresistas al Parlamento Nacional para hacerle frente al gobierno de Javier Milei, digamos, para ponerle un freno a ciertas medidas en el Parlamento. Como entendemos esto a nivel nacional, entendemos también que no podemos dividir de alguna manera el voto opositor en la provincia. Entendemos que en la provincia sería contraproducente, dividiríamos el voto, y entendemos que en la provincia no deberíamos presentarnos. Ricardo, la idea es sumar, bueno, por ahora Libres del Sur, Forja, socialismo, sumar el pensamiento progresista. Humanista, progresista, de centro izquierda, como quieras llamarlo, las palabras están tan gastadas. No, nosotros queremos ser coherentes, no queremos repetir experiencias de otros partidos que han sumado, bueno, peras con manzanas, ¿no? Porque eso no
le quita transparencia a una elección y por otra parte termina generando más problemas que soluciones. Y no corresponde que se junten, que corresponde que se junten los que piensan igual o más o menos parecido. Y nosotros, además de la coincidencia que tenemos, el socialismo y el radicalismo son partidos muy parecidos, quizás por eso se enfrentaron tanto también, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia, digo, pero además tenemos una fuerte convicción republicana y democrática, que es necesario enfatizar en este momento. Estamos con un señor que no aprecia la democracia. ¿Crees que corre riesgo o no? ¿O solamente rasgos autoritarios? No, los rasgos autoritarios generan riesgos, ¿no? Martín, sí, claro está. Para mí, los rasgos generan riesgo. Por ejemplo, cuando fue a Davos y dijo las bestialidades que dijo, por ejemplo, de los homosexuales, a los 2 días prendieron fuego la casa de unas chicas en Cañuelas. Digo, eso ya se pasa de un rasgo a una agresión real. Cuando salís a reprimir una manifestación en la puerta del Congreso, le pegás con un tiro de gas lacrimógeno en la cabeza a un periodista que está haciendo su trabajo, ya pasa de un rasgo a la violencia real. Entonces, digo, la línea que divide la violencia, un rasgo de la crisis democrática es muy finita y es muy fácil pasarla. Además, Martín, te digo, a él le preguntaron si para él la democracia era el mejor régimen de gobierno. Y no contestó. Incluso le repreguntó Luciana Jauna y no contestó. Tartamudeaba, balbuceaba. Pero además, yo no leo a Hayek, a Mises, a Rothbard, no leo. A Friedman, no me he puesto a leer los libros de ellos, no. Ni las teorías de ellos, no. Pero sí he leído sobre ellos, y bastante, ¿eh? Y todos tenían, respecto a la democracia, escasísimo aprecio. Decían, es incompatible el capitalismo con la democracia. Me acuerdo que Friedman y Hayek visitaron Chile, la dictadura de Pinochet, en distintos momentos, ¿no? Y le preguntaron a los dos lo mismo, porque eran los abanderados de la escuela austríaca, ¿no? Y entonces, a la que adhiere Milei. Y le preguntaron a ambos, ¿qué prefieren? ¿Una dictadura que no intervenga en la economía, en los mercados, o una democracia que intervenga en los mercados? Esto en Chile. O sea que, bueno, ¿y qué respondieron? Una dictadura. Pero además lo tienen escrito en los libros. Y dicen que la democracia es la dictadura de la mayoría. Dicen que no puede funcionar bien la economía, vaya a saber lo que para ellos es funcionar bien, en democracia, que el pueblo es ignorante y no tiene capacidad para decirle a los representantes, a los que elige, qué es lo que tienen que hacer en economía. Así que ellos sí saben, ¿no? Ellos saben lo que es, todos ellos, los que defienden, saben lo que es bueno, entonces son capaces de defender una democracia restringida, temáticamente restringida. En economía no se pueden meter, muchachos. En economía no se puede meter. La política no se debe meter en economía. Eso lo debe hacer el mercado. Bueno, está bien. Ahora, ¿de dónde sacaron eso? Lo dijo Friedman, lo dijo Hayek, y a mí qué me importa. Yo digo lo contrario, yo soy keynesiano. Por último, bueno, el Frente Amplio por la Democracia, ¿crees que pueden incorporarse más sectores del radicalismo? Manes se fue ahora del radicalismo a ver un acto en Tigre. Con lo de Manes sí, digo, bueno, mira, yo si el radicalismo revisa sus pasos, si desanda el camino recorrido no tengo ningún problema. Incluso le dije cuando renuncié que yo estaba dispuesto a volver al partido si el partido reconocía, se reencontraba con su identidad. Ahora, tienen que hacer muchas cosas para que yo crea que realmente están revisando sus posiciones, porque yo creo que el radicalismo se puede terminar aliando primero con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Si no lo han hecho hasta ahora es porque Milei no quiere, pero si Milei hubiera aceptado ya lo hubieran hecho. Y en segundo lugar con la otra versión del PRO, que es más republicana, pero lo cierto es que están procurando arreglarse con si el PRO no se va a la Libertad Avanza, con el PRO, con todo el PRO que haya, pero si el PRO de Macri se va a la Libertad Avanza, con la otra versión del PRO, que es un partido de derecha respetable, la otra versión, pero nosotros nos vamos a defender esas ideas. Pero yo le preguntaría a Martín. Martín, ¿qué otros sectores están hablando? ¿Con qué otros sectores están hablando? Bueno, y justamente, perdón, déjame agregar a lo que decía Ricardo, que muchos sectores con los cuales hemos tenido coincidencias en el pasado, hemos tenido una ruta en común, con los cuales uno podría pensar que se puede generar un acercamiento. La mayoría han votado la ley base, por ejemplo. Claro. Quiero decir, Margarita Stolbizer, quiero decir algunos diputados del Encuentro Federal. O sea, primero tendrían en todo caso que rever
esos apoyos al gobierno nacional para en todo caso después poder empezar algo juntos. Lo veo difícil sinceramente, aunque sería genial que todas las fuerzas progresistas se junten, ¿no? Que hagan autocrítica, Martín Canay, ahora al periodista Martín, que hagan autocrítica para que nosotros tengamos las certezas. Por supuesto que conversamos con todo el mundo. No queremos juntar peras con manzanas. Eso es un fraude a la sociedad. Hay que ser más serio. Tenemos que juntarnos los que pensamos igual. Si nos va mal, nos va mal. Pero nosotros hacemos lo que creemos que hay que hacer. Gracias por la visita, Ricardo. Martín. Bueno, como todos los viernes, hoy además Ricardo Alfonsín se sumó mi tocayo Martín Canay, parte de esta alianza del Frente Amplio por la Democracia, Martín Canay del socialismo de la provincia de Buenos Aires, que estamos recorriendo la provincia. Acabamos de descubrir que somos medio parientes. Nos conocimos hoy por primera vez. Bisabuelos, no es tan lejano, bisabuelos. Acabamos de descubrir. Y que hablo con tu papá. Sí, claro, que tiene comunicaciones con mi padre, y porque tengo abuelo, mi abuelo era de zona sur y vos sos de zona sur. Sí. Así que nuestros tocayos, Martín Canay y Martín Canay. Al final te lo hice conocer yo. Exactamente, porque, insistimos, teníamos contacto vía redes sociales, pero nunca nos habíamos conocido. Martín Canay, gracias por venir. Muchas gracias y un gusto. Ricardo, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazo, maestro. La verdad está en Del Plata.